Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema que, les aseguro, va a encender su curiosidad y quizás hasta les va a hacer cuestionar algunas cosas. Hoy vamos a sumergirnos en algo que ha estado dando mucho de qué hablar, un cruce de caminos entre dos personalidades que juntas crean una dinámica verdaderamente ardiente. Si están leyendo bien, vamos a hablar de Hande y Kerem, y de ese debate que, según nuestro título, los dejará sin palabras. Si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy especial: denle clic a ese botón de suscripción para que no se pierdan ninguna de nuestras explosivas discusiones y análisis. Vamos a empezar. ¿De qué va este debate ardiente? Bueno, piénsenlo así: Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y más allá. Ambos son talentosos, carismáticos y, seamos honestos, tienen una química innegable que ha cautivado a millones. Pero hoy no vamos a hablar de su posible relación o de sus proyectos actuales en solitario, no. Hoy vamos a explorar el impacto que tienen cuando sus caminos se cruzan, cuando sus visiones chocan o se complementan de una manera tan intensa que podría considerarse un debate. Imaginen escenarios hipotéticos o tal vez basados en algo que hemos visto o intuido, donde sus opiniones sobre la actuación, la industria o incluso sobre la vida misma se enfrentan. ¿Cómo sería esa conversación? ¿Qué puntos de vista expondrían? ¿Qué argumentos utilizarían? Ese es el corazón de nuestro vídeo de hoy: desmenuzar esa posible confrontación de ideas entre dos figuras tan prominentes. Para entender la magnitud de este debate ardiente, primero necesitamos poner en contexto a nuestros protagonistas. Hande Erçel, conocida por su belleza deslumbrante y su habilidad para interpretar personajes complejos, ha logrado construir una carrera impresionante. Su dulzura aparente a menudo esconde una determinación férrea y una mente analítica que le permite navegar las aguas a veces turbulentas del estrellato. Piensen en sus papeles, en cómo ha ido evolucionando como actriz, asumiendo retos cada vez mayores. Por otro lado, tenemos a Kerem Bürsin. Él irradia una energía diferente, una mezcla de rebeldía, intelecto y una pasión contagiosa por su trabajo y por las causas que defiende. Kerem no tiene miedo de alzar la voz, de expresar sus opiniones de manera directa y apasionada. Esa audacia es parte de su encanto, ¿no creen? Ahora, ¿qué tipo de debate podríamos imaginar entre ellos? Pensemos en la actuación, por ejemplo. Quizás Hande aboga por una preparación metódica, por el estudio profundo del personaje, por un enfoque más sutil y psicológico. Podríamos visualizarla defendiendo la importancia de la paciencia y la construcción gradual de un rol. Por otro lado, Kerem podría argumentar a favor de la improvisación, de la espontaneidad, de la inmersión total en el momento, de la valentía para arriesgarse y entregar una interpretación más visceral. Imaginen esa conversación: Hande explicando la belleza de una lágrima que se forma lentamente en un ojo, y Kerem defendiendo la fuerza de una explosión de emoción inesperada. ¿Quién tendría razón? Bueno, quizás la respuesta no es tan simple, y es ahí donde reside la riqueza de este hipotético debate. Pero el debate no tiene por qué limitarse solo a la actuación. Podríamos extenderlo a la forma en que ven la industria del entretenimiento en sí. Hande, con su experiencia y su posición consolidada, podría hablar sobre la importancia de la profesionalidad, de la construcción de una marca personal sólida, de la negociación estratégica de proyectos. Podría enfatizar la necesidad de rodearse de un equipo competente y de mantener un equilibrio entre la vida personal y la profesional para evitar el agotamiento. Kerem, por su parte, quizás pondría el foco en la innovación, en la ruptura de moldes, en la búsqueda de proyectos que desafíen las convenciones y que tengan un impacto social real. Podría defender la idea de que los artistas tienen una responsabilidad de usar su plataforma para generar conciencia y cambio. Escuchar a Hande hablar sobre la sostenibilidad de una carrera a largo plazo y a Kerem sobre la urgencia de la autenticidad y el propósito sería fascinante. Incluso podríamos imaginar un debate sobre la conexión con los fans. Hande quizás podría abogar por una interacción más medida, por mantener cierta distancia para preservar la magia de sus personajes y su privacidad. Podría destacar cómo una comunicación bien gestionada puede nutrir una base de seguidores leales sin sacrificar el bienestar personal. Kerem, con su estilo más abierto y cercano, podría defender una conexión más directa, una transparencia casi total, compartiendo aspectos de su vida y sus pensamientos de manera más desinhibida, creyendo que esa cercanía fomenta una comunidad más fuerte y comprometida. Piensen en cómo cada uno maneja sus redes sociales. Hay
Diferentes enfoques, ¿verdad? Y es esta diferencia de perspectivas lo que hace que el cruce de sus ideas sea tan estimulante. Ahora, ¿qué hace que este debate sea ardiente? No se trata solo de que tengan opiniones diferentes. Se trata de la intensidad con la que creen en sus posturas. Ambos son personas apasionadas y con carácter. Cuando Ande defiende algo, lo hace con una convicción que se transmite. Y cuando Kerem se enciende por una causa o una idea, su energía es palpable. Imaginen esa pasión chocando, no de forma destructiva, sino de forma constructiva, generando chispas de nuevas ideas y perspectivas. Un debate ardiente no es necesariamente un conflicto agresivo, sino una discusión vibrante donde las emociones y las convicciones salen a flote, llevando a todos los involucrados a un nivel más profundo de entendimiento. Podríamos pensar en la influencia que cada uno ejerce. Ande, con su elegancia y su impecable imagen pública, es un referente para muchas mujeres, inspirando confianza y sofisticación. Kerem, con su espíritu libre y su compromiso con causas importantes, motiva a muchos jóvenes a ser audaces y a pensar críticamente. Cuando sus influencias se encuentran, cuando sus audiencias se solapan o interactúan, se crea un campo de juego fascinante para la discusión de ideas. ¿Qué pasa cuando la sutileza de Ande se encuentra con la audacia de Kerem? ¿Cómo reaccionan sus seguidores ante sus diferentes enfoques? Ese es el terreno donde reside el verdadero debate ardiente. Quizás un ejemplo concreto, aunque sea hipotético, nos ayude a visualizarlo mejor. Imaginen una mesa redonda con Ande y Kerem sentados uno frente al otro, o quizás sentados en un panel con otros invitados. La pregunta es sobre el futuro de la actuación en la era digital. Ande podría hablar sobre cómo mantener la autenticidad en producciones de alta tecnología, sobre la importancia de la expresión facial y corporal genuina incluso con efectos visuales. Podría argumentar que la esencia de la actuación reside en la conexión humana, algo que la tecnología debe complementar, no reemplazar. Kerem, por otro lado, podría entusiasmarse con las nuevas posibilidades que la tecnología ofrece, mundos virtuales, narrativas interactivas, experiencias inmersivas que permitan a los actores explorar nuevas formas de contar historias. Podría defender que la adaptación a estas nuevas herramientas es crucial para la evolución del arte. Ambos tendrían puntos válidos, y la forma en que cada uno defendería su postura, con su propio estilo y su propia pasión, sería el verdadero espectáculo. Además, pensemos en la edad y la experiencia vital. Ande, aunque joven, ha tenido una trayectoria meteórica y ha aprendido a gestionar la fama desde muy temprano. Su perspectiva podría estar marcada por una necesidad de estabilidad y control. Kerem, con una trayectoria quizás más marcada por la experimentación y la búsqueda constante, podría tener una visión más enfocada en la evolución y el cambio. Estas diferencias generacionales, aunque sutiles, pueden aportar matices interesantes a cualquier debate. Como la visión de la fama de alguien que la experimentó desde su adolescencia se compara con la de alguien que ha navegado por ella con una mentalidad más enfocada en la proyección a largo plazo. Y no olvidemos su carisma individual. Ambos poseen una cualidad magnética que atrae a la gente. Cuando se combinan, esa atracción se amplifica. Imaginen un debate no solo de ideas, sino también de carisma, donde la forma de expresarse, la mirada, los gestos, añaden capas de profundidad a la discusión. Un debate ardiente es también un debate cautivador, que te mantiene pegado a la pantalla, queriendo saber qué dirán a continuación. Lo fascinante de este debate ardiente entre Ande y Kerem es que no solo nos da una visión de sus personalidades y sus visiones del mundo, sino que también refleja las tensiones y las conversaciones que se dan dentro de la propia industria del entretenimiento. Es un reflejo de cómo los artistas navegan la fama, la evolución de su oficio y su relación con su público en un mundo cada vez más conectado y cambiante. Nos permite ver diferentes facetas de lo que significa ser un actor exitoso hoy en día. ¿Y ustedes, cómo creen que sería este debate? ¿Qué temas creen que abordarían? ¿Quién creen que tendría la argumentación más convincente? Me encantaría escuchar sus pensamientos y especulaciones en los comentarios de abajo. Sus opiniones son lo que hacen que este canal sea tan dinámico. Para resumir, hemos explorado la idea de un debate ardiente entre Ande Erçel y Kerem Bürsin, imaginando sus posibles confrontaciones de ideas sobre la actuación, la industria y su relación con el público. Hemos analizado sus diferentes enfoques, sus personalidades y el carisma que los caracteriza, concluyendo que un debate entre ellos sería una discusión vibrante, apasionada y sin duda dejaría a todos sin palabras.
Gracias de todo corazón por acompañarme en esta profunda inmersión en este tema intrigante. Su tiempo y su atención significan mucho para mí. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ahora, la parte más emocionante para mí es leer sus comentarios. ¿Qué opinan sobre esta idea del debate ardiente? ¿Qué escenarios imaginaron? ¿Hay algún otro aspecto que crean que sería interesante discutir? Déjenmelo todo en los comentarios. Y antes de que se vayan, recuerden, si este vídeo les ha parecido interesante, les ha hecho pensar o simplemente les ha entretenido, por favor, regálenle un me gusta *. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también son fans de Ande y Kerem o que simplemente disfrutan de buenas discusiones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras discusiones. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido que los dejará sin palabras. Hasta la próxima.